Reciban mi fraternal saludo en esta tarde. Que el Señor me los bendiga. Bueno, hoy seguimos con la parte 5 y 6 del discurso eucarístico o el discurso del pan de vida que Juan pone en labios de Jesús en una discusión con una multitud que lo seguía. Y he decidido unir estas dos partes porque tienen una adhesión bien importante. Vamos a leer entonces el capítulo 6 del versículo 35 al 40. Y ahí nos saltamos 4 versículos que no la liturgia no los presenta porque pues esos versículos sirven para otro tema, entonces no nos vamos a desenfocar en el tema del pan de vida. Y saltamos al versículo 44 y de ahí vamos hasta el 51. Parte quinta y parte sexta. Entonces dice el Evangelio que cuando Jesús les dijo a esa gente que estaba hablando con él, que lo seguía, dice que, bueno Señor, entonces danos siempre de ese pan. Y Jesús les contesta, y aquí arranca el versículo 35. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Aquí saltamos al versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre. Ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Palabra del Señor. Bueno, vamos a hacernos unas preguntas, de esas que me gustan hacer a mí. Y de esas que tanto quisiera escucharles responder a ustedes. Y ojalá que la anotaran por escrito. Oigan, hay 2 preguntas que vamos a resolver hoy. La primera pregunta es, oigan, ¿cuál es el último día al que se refiere Jesús? ¿Cuál es el último día? Y yo lo resucitaré el último día. ¿Cuál será el último día? Y la segunda pregunta, que corresponde a la segunda parte de hoy, es, oigan, el lugar más importante donde encontramos a Dios, ¿cuál es? ¿Ustedes cuál creen que es el lugar más importante donde encontramos a Dios? ¿Cuál? Entonces, ojalá pongan la pausa de este audio y respondan las preguntas a puño y letra, ¿vale? Listo. Bueno, entonces inicia el Evangelio diciendo que Jesús les contesta que yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Ya Jesús ha repetido, yo soy el pan de vida un poco de veces. Y ellos como que siguen pensando, pero denos otro milagro, pero es que
se nos hace raro que usted, que lo vimos nacer, que era es un hombre tan sencillo, de Galilea, hijo de María, de José. ¿Usted es el Mesías? Háganos otro milagro porque no creo. ¿Sabe qué? Denos de comer esta semana, multiplíquenos los panes esta semana. Entonces, una de las cosas que es difícil para nosotros poder tener una experiencia con Jesús es nuestro prejuicio que tenemos de Él. Son un mundo de creencias que nosotros tenemos de Jesús. Y lo hemos divinizado tanto que lo vemos totalmente fuera de nosotros. Así como lo veía esta multitud a Jesús. Le multiplicó los panes y querían verlo como el rey puesto, como si fuera la competencia del emperador romano y de todas las autoridades judías, y querían verlo siempre allá afuera, revestido de todo el poder y gloria, pero afuera. Y ese es uno de los pecados más grandes, por decirlo de esa manera, ¿no? Uno de los pecados más grandes que nosotros cometemos. Y es querer ver en Jesús un personaje fuera de nuestra vida. Y ya cuando nosotros empezamos por ahí, nuestra espiritualidad tiene que reducirse bastante a la religiosidad. Es decir, a buscar convencer a Dios de que yo hago muchas cosas buenas para que Él me salve. Pero nos cuesta entender que Él está ya en mí salvándome y que Él tiene su palabra escrita dentro de mí y que tiene un camino de vida, un camino de salvación para todos nosotros. Por eso Jesús les dice, ya les he dicho, pero ustedes me han visto y sin embargo no creen. Están juzgando por las apariencias y se están quedando con lo externo, con los milagros. Y sigue el versículo 37 y dice, los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús es una persona dependiente del Padre. Jesús es esa persona que rescata a todo ser humano para llevarlo al Padre. Por eso el que va a Jesús no lo echaré fuera. Siempre va a estar con Él en el camino hacia el Padre. Y continúa diciendo, y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Miren qué bonito este versículo, a mí siempre me ha llamado la atención. Versículo 39 del capítulo 6. Y esta es la voluntad del que me envió. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Pues que no se pierda ninguno de los que me confió. Ojo a eso, que no se pierda nadie. Por eso yo soy tan importante para Jesús. Por eso tú eres tan importante para Jesús. Porque nosotros somos compañeros de misión de Jesús. Jesús nos pide, por decirlo así, que nosotros hagamos parte de esta misión. Es una invitación que Él nos hace. Oigan, quiero rescatar a mucha gente. Quiero que todos se salven. Quiero que todos puedan disfrutar de la belleza de sentirme que yo estoy dentro de ustedes. ¿Quién quiere? La invitación es abierta, pero muchos tal vez no quieren acoger esa invitación. Y cuando nosotros acogemos esta decisión, empezamos a encontrarle un sentido profundo a nuestra vida porque nos unimos íntimamente a Jesús y asimismo unidos íntimamente a Dios y asimismo íntimamente a cualquier ser humano que en potencia es una criatura para salvar, una criatura
para despertarle la conciencia de que Dios está ahí. Y eso se hace de muchas maneras. Pero hoy yo los quiero invitar a esta misión. Oigan, y esa voluntad del que envió a Jesús, de nuestro Padre, que no pierda a ninguno de los seres humanos, sino que los resucite en el último día. Y aquí es donde viene la pregunta, oiga, ¿y qué es el último día? ¿Cuándo es el último día para nosotros? Dice Jesús, yo quiero, la voluntad de mi Padre es que todos se salven, que los rescate a todos. Y ese es el trabajo de Jesús y de todos nosotros que nos unimos a Él, que lo encontramos en nuestra vida. Nosotros nos volvemos un Jesús en la misión. Pero la idea es que esa voluntad de Dios, nosotros podamos continuar haciéndola. Y la finalidad de esa misión es que Jesús los resucite el último día. ¿Sí? Jesús quiere resucitarnos el último día. ¿Cuál es el último día? No sé si ustedes han escuchado a Nostradamus, no sé si ustedes han leído el Apocalipsis, o no sé si a ustedes de pronto le han leído las cartas, o no sé si ustedes han leído las profecías del más allá. Ustedes que investigan tanto y que les encanta tanto esos temas, nosotros podemos preguntarnos, ¿cuál es el último día? ¿Cuál es el último día? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será ese tiempo? Bueno, en el momento en que nosotros podamos identificar a Jesús dentro de mí, en el momento en que nosotros podamos ver la sencillez de la vida y lo sagrado de la vida de cada uno de nosotros, cuando nosotros logramos entender que el agua moja, es decir, que Dios me creó y que está conmigo, ahí, ese es el último día. Ese es el día en que tú lo empiezas a vivir intensamente. Ese es el reino de Dios. Esa es la resurrección. Ese último día de tu vida que lo vives con toda la pasión. Ese último día de tu vida es este momento que el Señor está tocando tu corazón. Ese último día es ese momento cuando tú le puedes ayudar a alguien a descubrir que el Señor está contigo. Que no hay poder más grande en este mundo que el poder de Dios que reside en nosotros, amándonos y perdonándonos y haciéndolo todo nuevo. Ese es el último día. El último día no existe más que en este momento que yo puedo sentir a Jesús, que yo lo vuelvo mi alimento, que yo lo vuelvo mi pan de vida preferido. Por eso, el que acoge a Jesús es acogido por Dios de manera definitiva. Y entendiendo ya lo que es el último día, yo quiero que pasemos a esta sexta parte, desde el versículo 44. Oiga, nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no lo atrae el Padre que me envió. Este don maravilloso del que nos está hablando aquí el Evangelio de Juan, es que nosotros no llegamos a Jesús por casualidad. Es porque Dios está con nosotros. Es porque Él quiere que así sea. Es porque Él nos atrae. Y entonces yo lo resucitaré el último día. Es decir, yo le haré que su vida sea plena desde el momento en que yo me sienta atraído por Dios, en que yo me sienta llamado por Jesús. Y esa sensación espiritual profunda que emociona es el último día. Y ese es el día de la resurrección.
Y continúa diciendo el Evangelio, los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Oigan bien esto, qué bonito. Todos serán discípulos de Dios. Porque quien escucha al Padre y aprende, vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que el que está junto al Padre, ese ha visto al Padre, es decir, Jesús. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Quien cree tiene vida eterna. Y enseguida nosotros decimos una frasecita que es tan profunda, tan linda, pero la hemos convertido como en un cliché, como en una palabra, una frasecita ahí que repetimos y a la larga no le damos la trascendencia que es. El que cree en mí tiene vida eterna. Claro, es que si yo creo en Jesús, si yo creo en su presencia en mi vida, si yo creo que Él está en los demás, pues fácilmente yo experimento la sensación eterna del último día. Y ahí es donde está la belleza de nuestra fe. ¿Quién ha visto a Jesús dentro de uno? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha visto que Jesús esté dentro de nosotros? Pues creo que nadie. ¿Quién ha visto que Jesús esté dentro del otro? Pues creo que nadie. Pero lo que sí es que cuando miramos con los ojos de la fe podemos sentir, podemos experimentar la presencia de Jesús en mi vida o la presencia de Jesús en mi hermano, así sea el más pecador. Pero yo puedo experimentarlo claramente cuando yo creo en Jesús. Porque creer en Jesús no es que está fuera. Creer en Jesús es que está dentro de mí, que hace parte de mi vida, porque Él es el pan de vida bajado del cielo, que vino a hacerse hombre con nosotros, que vino a estar con nosotros, que vino a ayudarnos a decir, este cuerpo que tienes, ese cuerpito hermoso que tienes, es bello porque lo proyectas al infinito, hacia el último día, allá donde no habrá llanto, no habrá dolor. Es decir, donde la vida espiritual supera cualquier inconveniente y cualquier dolor biológico, sentimental o afectivo o instintivo. Entonces, claro, aquí la cosa empieza a ponerse cada vez más bonita. Y dice que les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Por eso yo soy el pan de la vida. Y sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Vuelve y recurre a este tema, ¿no? Vida biológica, vida espiritual. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Y bueno, aquí quiero acentuar varias cositas de estos versículos. Yo quiero que entendamos una vez más que el Dios de Jesús no exige el cumplimiento de la ley, sino la adhesión a Jesús. Eso que nos quede muy claro, ¿no? Ya adhiriéndonos a Jesús, obviamente se da el cumplimiento de la ley. Y obviamente estas personas que están discutiendo con Jesús, que están preguntándole a Él en este relato, ellos no están dispuestos a aceptar eso, porque ellos están aferrados a la ley. Y entonces, pues ahí es donde empieza un rechazo frontal al discurso de Jesús, que es el que lo lleva a su muerte. Entonces, la ley prometida la vida eterna, la vida para un más allá. Y Jesús ofrece la vida definitiva, ya aquí y ahora. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, es que nos pongan leyes, es que ¿qué tengo que hacer? Es que ¿qué hago? Es que ¿cómo agrado a Dios? Nosotros estamos pensando como un judío. Estamos pensando en el típico fariseo de la época de Jesús. Oigan, maestro, ¿qué he de hacer
para ganar la vida eterna. Como si la vida eterna fuera en un futuro. Y como si a Dios nos lo echáramos al bolsillo haciendo lo que a Él le gusta y a Él le agrada. Es que ya nosotros somos agradables para Dios porque fuimos creados por Él. Es que ya Dios está aquí con nosotros, pero si no lo descubrimos no podemos ver lo bueno que hay en nosotros, porque lo bueno es de Dios. Oigan, por eso no nos enfoquemos tanto en la ley, en cumplir para ganar. No, adhirámonos a Jesús. Oiga, creamos en Él, porque es que Él nos está ofreciendo la vida definitiva. Aquí, ahora, no más. El último día, aquí y ahora. Dejemos de pensar en el mañana que no existe. ¿Qué tal que Jesús fuera un politiquero barato? Que llega ofreciéndole a una humanidad, bueno, y entonces cuando ustedes cumplan lo que yo les digo, se ganarán la vida eterna. Miércoles, ¿eso dónde es? Ese discurso tan de culebrero, ese discurso tan político de Jesús, no, así no es. Jesús no nos está prometiendo otra cosa que Él ya pueda darnos, que Él ya nos ha dado. Él está diciéndonos, aquí, el reino de Dios ya está aquí, huélalo, está cerquita de usted, pero ahí dentro de usted, pero es que usted está muy salido de su realidad. Usted ni se conoce. Y entonces por eso le va a quedar muy difícil conocerme a mí y poder experimentarme dentro tuyo. Y por eso yo les insisto tanto en cualquier herramienta que tengamos nosotros para el autoconocimiento, porque eso nos acerca mucho más a la esencia de cada uno de nosotros, a esa esencia que me conecta con el Espíritu de Jesús. Y por eso cuando hablamos nosotros del verbo comer, cuando la palabra se refiere a comer mi cuerpo, beber mi sangre, es todo algo muy simbólico, con una fuerza impresionante, que no se refiere como a que me voy a tragar un pedacito de Jesús físicamente, sino que está haciendo esa alusión a la asimilación del ser esencial de Jesús que vive en nosotros. Y esta es la maravilla de nuestra fe. Esta es la maravilla de nosotros vivir en Jesús, el alimento verdadero y definitivo para resucitar ya mismo, el último día, en lo definitivo. Por eso aquí es donde nosotros encontramos que el lugar más importante para nosotros encontrar a Dios somos nosotros mismos. Sin nosotros mismos, sin nuestra humanidad, nosotros nos quedaría más difícil o no tendría sentido adorar a Jesús Eucaristía en la especie del pan y del vino. Si nosotros no nos creemos y no partimos de que somos humanos, entonces nos va a quedar difícil poder experimentar la divinidad de Dios en nuestra vida, porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios vino a estar con nosotros. Dios se humanizó para quedarse definitivamente en nosotros, que somos las criaturas. Lo más importante de la creación, el centro de la creación, somos nosotros los seres humanos, porque Dios está aquí con nosotros. Dios está amándonos, Dios está alimentándonos, Dios está dando lo mejor de Él. Dios no se está dando por pedacitos, está dándose todo para nosotros. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, esto es algo bellísimo, profundo, para seguir masticando. Esto es algo que nosotros nos debe llenar de toda la emoción, encontrar que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra humanidad, el Señor está con todos nosotros. Y por eso dice Jesús y termina diciendo que el pan que yo doy para la vida
del mundo es mi carne, es mi propio ser. Murió en la cruz y así fue como nosotros, los apóstoles, más tarde empezaron a experimentarlos, que esa misma carne que había muerto en la cruz era algo muy biológico, pero que en ellos estaba resucitando la esperanza y reaviviendo ese espíritu que había estado con ellos anteriormente. Y en nosotros, así como Pablo, que no conoció a Jesús como tal, pero sí lo pudo experimentar de la manera más bella que todos lo podemos hacer hoy en día. Y es a través de la resurrección, a través de saber, entender y asimilar y poder vivir a Jesús como lo absoluto que vive dentro de nosotros, como lo más bello, lo más grande, lo más sublime. Por eso, tú eres el sagrario más importante para Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Señor.